¿Sí han orado por nosotros? ¿Sí? ¿Bastante o no? ¿Mucho o poquito? Algo siempre. ¿Sí? ¿Ah? ¿Cómo va a ser? Hombre, nosotros también la verdad que lo hemos extrañado mucho. Y igual también se presentaron unos inconvenientes el día de hoy, pero bueno, gloria a Dios que el Señor nos tiene aquí en este lugar, ¿no? Para compartir de la palabra, compartir todos juntos y en armonía, como dice el Señor en su palabra, ¿no? Vamos a tratar de dar el micrófono acá quieto, que está un poco como floja la luz. Sí. Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a compartir una palabra maravillosa y preciosa que el Señor nos ha regalado para el día de hoy. Y es un tema que yo desarrollé hace muchos años, mucho tiempo, y lo compartí con unos hermanos hace mucho tiempo, y un tema muy edificante y lo sigue siendo, amén. Entonces vamos a orar para comenzar con la palabra, amén. Señor y Padre que estás en los cielos, en esta noche, Señor, te damos muchas gracias, Padre Santo, porque tú nos pudiste traer a este lugar, Señor, a pesar de los inconvenientes, las dificultades, los obstáculos. Tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Ahora que me dispongo, Señor, a compartir tu palabra, te pido que tomes el control de mi vida y de mis hermanos que estamos aquí, adorándote, glorificándote, exaltándote, Señor, en unísono, Padre Santo. Tu palabra dice que donde están dos o más congregados en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Y yo creo que tú estás en este lugar aún antes que nosotros hubiéramos llegado, Padre Santo. Que tu palabra corra y sea glorificada, nos edifique, nos hable, Señor, nos transforme, Padre de la gloria, y haga lo que tú quieres hacer con nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mis hermanos, el tema que traigo para el día de hoy lo he titulado ¿Por qué somos así? Amén. ¿Cómo es el tema que he traído para hoy? ¿Por qué somos así? Es una gran pregunta, ¿no? Pero que no la hacemos para calificar al tercero, sino a nosotros mismos. Porque muchas veces reaccionamos de alguna manera que uno después dice, bueno, ¿yo por qué hice esto? ¿Por qué soy así? Pero es una gran pregunta, ¿no? Y le voy a leer en Jeremías capítulo 35, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Del 12 al 16 dice: Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Racab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no han bebido vino hasta el día de hoy, por obedecer al mandamiento de sus padres. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oíste. Y el 16 dice: Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Amén. Amén. Por eso titulaba la predicación ¿Por qué somos así? Y cuando nosotros leemos esta historia de los recabitas, era una tribu que existía, y ellos se propusieron en su corazón, por mandamiento de su padre, no beber vino. Y sus hijos mantuvieron ese mandamiento siempre firme en obediencia a su padre.
Y Dios lo toma para darle una enseñanza al pueblo de Israel. Porque los recabitas no eran el pueblo de Dios. ¿Sí? Y nosotros hoy en día muchas veces sabemos que no debemos hacer lo malo y terminamos cuestionando porque nos parecen simplezas y bobadas. Y este tema del vino todavía hoy en día es una simpleza porque alguien dice, no, mi colicola no es mala. A ver, muéstrame la Biblia donde una cerveza me lleva al infierno. No, comer carne tampoco. Pero el apóstol Pablo decía que si yo voy a hacer tropezar a mi hermano, pongo cuchillo en mi garganta. O sea, no comer carne porque hay gente que le parece que comer carne es mala. Entonces, muchas veces nosotros terminamos cuestionando las cosas de Dios y nos parece como por blando y sublime los mandamientos del Señor. Los recabitas eran una tribu de cineos o madianitas que adoraban al Dios verdadero, optando por llevar una vida nómada y abstinente del vino. Los orígenes de Madián era hijo de Abraham y de Cetura. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 25 versículo 16. Jonadá, hijo de Recab, planta una doctrina a sus descendencias. Eso lo leíamos en el versículo 14. Y alguien se preguntará, ¿qué es una doctrina? Es un conjunto de normas, dogmas o principios, simplemente. Eso es lo que es una doctrina. Y un dogma son aspectos indebatibles de una religión o secta. Definiendo qué es la doctrina o el dogma, podemos decir que es un patrón establecido al comportamiento humano, sea para bien o sea para mal, porque hay muchas sectas, ¿no? En Juan capítulo 1 versículo 29 al 34 nos encontramos con un personaje que uno se hace una gran pregunta. Este personaje se llama Juan el Bautista. Vamos a leer qué dice Juan 1 del 29 al 34. Juan exclama unas palabras refiriéndose al Señor y dice: al siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Es muy reiterativo Juan el Bautista, ¿no? Que no conocía a Jesús, pero ya sabía. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Por qué le leí estos versículos? Porque a pesar de que Juan el Bautista no conocía a Jesús, ya tenía por revelación de la palabra que él era el Hijo de Dios. O sea, Juan viene a conocer a Jesucristo, que es Yeshua HaMashiach, el Salvador del mundo. Y Juan el Bautista, ustedes todos sabemos quién es Juan el Bautista. Ya. Entonces uno dice, no, pues Juan el Bautista ya sabía quién era Jesús. No puede dudar de Jesús. No puede dudar de Jesús. Ya sabe quién es Jesús. Por eso he titulado la prédica: ¿por qué somos así? ¿Por qué somos así? Porque Juan el Bautista después entra en una duda de quién era Jesucristo. ¿No se les parece algo parecido a nosotros? Que muchas veces sabemos quién es Jesús, se nos revela quién es Jesús, oramos y Él nos responde, y de inmediato por ahí al tiempo se nos olvida quién es Jesús. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que olvidarnos quién es Jesús? Si nos olvidamos de Él, ¿qué sucede?
corremos el riesgo de volver al mundo otra vez. Y Él no quiere eso para nosotros. Mateo, capítulo 11, del 1 al 6. Vamos a leer por qué Juan el Bautista entra a dudar o quería confirmar, como usted lo quiera ver, quién era Jesús. Si en verdad era el Mesías o no era el Mesías. ¿Qué más necesitaba saber Juan el Bautista si vio descender al Espíritu Santo de Dios como paloma que descendía en Jesucristo? Y ya Dios se lo había dicho el Padre. En quien vea descender el Espíritu de Dios en forma de paloma, ese es el que bautizará con fuego. Amén. Mateo capítulo 11, versículo 1 al 6. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Comenzó a dudar y no tenía por qué dudar, pero eso hace parte de la naturaleza de nosotros como seres humanos. Dudar tampoco es pecado, pero eso nos lleva a reflexionar por qué muchas veces nosotros tenemos comportamientos extraños, somos muy fluctuantes. Hoy amanecemos contentos, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor, amanecemos alabando al Señor, pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las luchas, ¿y será que sí Dios está conmigo? ¿Será que Dios sí me escucha? ¿Por qué somos así? ¿Por qué no ha de escucharnos el Señor? Pregunta. De hecho, Dios no escucha a todo el mundo. Yo se lo he dicho en otras oportunidades. Juan capítulo 8, versículo 39 dice: y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Y Juan pregunta, manda a confirmar que si él era aquel hombre que había de venir o que iban a esperar a otro. Pero Jesús, como siempre es bueno y para siempre su misericordia, le manda una respuesta sabia e entendida para él, que confirmaba y afianzaba su corazón la creencia en Cristo Jesús. Este es el Mesías. Me arrepiento de haber mandado a preguntar: ¿cómo no iba a saber que él era el Mesías? ¿Acaso Juan el Bautista no escuchaba los hechos que Jesucristo hacía? Claro que lo escuchaba, como nosotros también. Pero viene ese momento de duda, viene ese momento de flaquear, viene esos momentos de querer pensar: no, hombre, yo no sigo más el Evangelio. ¿Para qué más sigo el Evangelio? Renegar del Evangelio. ¿Para qué? Después de haber conocido a Cristo, ya no queda más nada fuera de Él, dice la palabra. Y uno se pregunta, que hay personas que van a la iglesia, buscan del Señor, después uno se le encuentra y le preguntan: ¿qué te pasó? No, hombre, ¿yo para qué voy a esa iglesia si ese pastor de lo que habla no me sirve? Dios no me escucha. Terminan renegando. Y uno se pregunta, ¿por qué somos así? Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Claritico lo dijo Él. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado ¿qué? El Evangelio. Y dice en el versículo 6: y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Amén. 3 veces dichoso el que no haya tropiezo en Jesucristo. Porque es que la situación que nosotros estemos pasando no nos puede llevar a renegar de Dios. Por mucho que estemos pasando una situación,
Cuando nosotros éramos inconversos y pasamos momentos difíciles, ni siquiera de Dios nos acordamos en esos momentos difíciles. Cuando somos cristianos, nos pasan cosas malas, pues nos queremos acordar de Dios, pero para echarle la culpa a Dios. Y así no es. Amén. ¿Por qué somos así? Adán, ¿dónde estás tú? Llamó al hombre, porque el hombre es el que tiene que rendir cuenta al Señor. Dice, la mujer que tú me diste, transfirió, ya. Mira cómo pasa la situación. ¿Por qué somos así? ¿Qué dice Eva? La serpiente que tú creaste. Para el buen entendedor, pocas palabras. O sea, tú hiciste todo esto, tú eres el culpable. Terminaron culpando a Dios, como muchas veces a nosotros nos pasa. ¿Por qué somos así? ¿Por qué tenemos que terminar siempre culpando a Dios? Y nos cuesta examinarnos a nosotros mismos, reconocer nuestra condición, que somos pecadores, que fuimos concebidos ¿en qué? En pecado, que nuestra naturaleza es mala. Lo único que nos detiene para alejarnos del pecado es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Y la palabra del Señor dice, si alguno cree estar firme, mire que no falla. Y por eso dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Señor, yo soy débil, pero aquí estoy delante de tu presencia. Me fortalezco, Señor. Guarda mis labios de no renegar contra ti. Guarda mi boca, Señor. Por eso dice bienaventurado, 3 veces dichoso, el que no haya tropiezo en mí, dice el Señor. Amén. A pesar de tener aspectos indebatibles de Dios, muchos hombres de Dios en su momento dudaron de Dios, por lo cual tuvieron que ser confrontados, ellos con ellos mismos. Amén. Por ejemplo, tenemos a Elías. Elías era el profeta Elías. ¿Se acuerdan de Elías? El que hacía descender fuego del cielo. Amén. ¿Sí se acuerdan de Elías o no? Amén. ¿Cuántos se acuerdan de Elías, del profeta Elías? ¿Lo conocen o no lo conocen? ¿No lo conocen? Bueno, el profeta Elías fue un profeta que existió en la época de los reyes. Y era un profeta que decía descender fuego del cielo. Como una ráfaga. Entonces venían 50 hombres a llevarlo delante del rey. Y él decía, si soy profeta de Jehová, consuma a todos estos 50 con su capitán. Y descendía el fuego y los consumía todos. Así como 3, casi 4 oportunidades. Hasta que llegó un hombre y le habló muy humildemente. Era un hombre que tenía una seguridad en el Señor, que Dios, lo que él pedía, Dios lo hacía, bajo la voluntad de Dios. Pero mire por lo que pasó Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 4. Acá dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos aquellos falsos profetas. Entonces vino Jezabel a Elías, Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto de un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Un profeta que pedía fuego del cielo y descendía de inmediato. Se deja amedrentar por una mujer que jura por dioses paganos de que lo iba a mandar a matar. Ahora tampoco estoy diciendo que Elías tenía que ser imprudente
irse a enfrentar a Jezabel o quedarse ahí para que lo matara. Ese no es el punto. El punto es lo que él desea, morirse, porque se encuentra en un punto muy desanimado. Un hombre que acababa de matar más de 450 falsos profetas de Baal. Tenía un poder en ese momento. Y de repente termina cambiando al punto de quererse morir. ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos así? Él había vivido, acababa de vivir una experiencia. Él sabía que los dioses paganos que tenía Jezabel, y acá está el Señor. Pedro, Mateo capítulo 14, versículo 27. Vamos a ver qué le sucedió a Pedro también. Mateo capítulo 14, versículo 27. Dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, y Pedro como siempre, Pedro es muy impulsivo, ¿ya? Le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dijo voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sí, de mí. ¿Por qué dudaste de mí? Hombre, si ya estaba caminando en el mar. Si muchas veces caminamos con todos los problemas que tenemos que enfrentar en la vida, con su familia, cuando usted se convierta al evangelio, los primeros enemigos que le convierte son sus propios familiares. ¡Ay, qué evangélico! ¿Qué vas a hacer tú allá a la iglesia? ¿Qué vas a hacer ahora? Tómate una cerveza para que te refresque. Una cerveza no es pecado. Y comenzamos nosotros. No, al Señor no le agrada eso. La palabra del Señor dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. No importa, voy a buscar a mi Señor, porque es el primer mandamiento. Amarás más a Dios sobre todas las cosas, más que a padre, madre, hijos, esposas. Y damos ese paso y estamos con ese juego. Pero de repente, no sé qué pasa, comenzamos a sucumbir, a hundirnos en los problemas. Y no nos damos cuenta que ahora comenzamos a hundirnos. Amén. Porque la palabra del Señor dice: un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito De levadura leuda toda la masa, no un pedacito. Y ahí es donde comienzan a sucumbir. Ahí es donde comienzan a desfallecer. Y si clamamos al Señor, por supuesto, Él tiene misericordia de nosotros, nos hacía. Nosotros no nos agarramos del Señor, porque si nos agarramos, nos soltamos. Aquí dice que Él lo asió, lo tomó de su mano. Cuando clamamos al Señor, porque somos hombres, fallamos. Todos los hombres fallamos. Por eso esa condición de ese comportamiento, de por qué somos así. Amén. Voy a seguir avanzando porque el tiempo es un poquito corto. Jeremías también pasó por la misma situación. Se llamaba el profeta llorón. Pero él también quiso dejar todo tirado. Dijo: Señor, no voy a hablar más de ti. Suceda lo que suceda. He sido objeto de burla, de persecución, de acoso. Me critican, murmuran contra mí. No hablo. Pero dice que había algo dentro de él que no dejaba de que él hablara. Amén. Y en nosotros también está eso, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Por qué somos así? Yo conseguí 3 aspectos, puede haber muchos más
que podemos mirar que pueden ser unas razones de ese comportamiento a que nos lleva a tener un colapso de nuestra caminar con Cristo Jesús en un momento de la vida. Son colapsos que son peligrosos, hermanos. Muchos no vuelven, quedan atrás en el mundo. Jesús dijo: cualquiera que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Y cada quien tome ¿qué? Su propia cruz y sigan. Muchos quieren cargar la cruz de Jesucristo y no pueden ni cargarla de ellos. Usted no puede cargar los pecados de la humanidad. Esa era la cruz de Cristo. Nosotros tenemos nuestros propios demonios que enfrentar para estar tirándonos de más valiente, de más santo o de mejor que todos los demás. No. Todos esos pensamientos muchas veces erróneos nos llevan a ese comportamiento. ¿Por qué somos así? Porque queremos creer que podemos soportar la cruz de Cristo. Y ninguno puede soportar eso. Cada quien tiene que cargar su propia cruz y seguirlo a Él. Y una vez puesta la mano en el arado, haga el surco derecho y avance en Cristo Jesús. Amén. Uno de los tres aspectos que podemos llegar a ser como somos, yo creo que es por la falta de fe. Amén. Mateo capítulo 17, versículo 18 al 21. Dice, Mateo 18, 21. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diría a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. Y si usted piensa que un monte de problemas, está equivocado. Jesús utilizaba mucho la naturaleza para que nosotros como seres humanos en nuestra mente finita entendiéramos el poder de Dios. Habla de un monte como el que vemos, un montón de una pila de tierra. Y eso que nos puso un ejemplo pequeño. Y alguien puede decir: pero no, hombre, eso es imposible. ¿Qué hombre en la historia puede decir, aparte de Jesús: monte, échate a lo más profundo de la mar y suceda? Nos parece imposible, ¿cierto? Bastante imposible nos parece. Y es por esa falta de fe que nos lleva a ese comportamiento. ¿Por qué somos así? En Brasil hace muchos años un hombre se internó en la selva a orar, a clamar y a decirle a Dios que quería construir la iglesia donde estaba un monte. Y el hombre era iletrado, no sabía leer, pero él quería servirle al Señor y se internó allá a orar. Entonces le llegaba a la familia: mire, hijo, la mamá, el papá, eso no es así como usted piensa, eso es una metáfora, eso son problemas. No, aquí la palabra del Señor dice, porque él sí se aprendió ese versículo, que si yo le digo a ese monte que se eche en lo profundo de la mar, se va a hacer. Y él se agarró de esa palabra y oraba y oraba y oraba. Resulta y pasa que vinieron unos ingenieros de otro país y comenzaron a ver y a hacer estudios, porque aparecían muchas cositas brillantes. Entonces ellos pensaban de que había mucho mineral precioso y valioso ahí. Comenzaron a explotar la montaña, a explotar la montaña, a explotar la montaña y a deshacerse de toda esa tierra. Cuando llegaron a la planicie, no encontraron nada. Pero el monte ya no estaba ahí. Porque ese hombre le creyó a Dios. Y ahí comenzó esa iglesia. Entonces, esa falta de fe
Muchas veces, de pronto usted no va a llegar y le va a decir, monte, quítate allá. Pero muchas veces tenemos unos problemas tan complicados que a la vez son tan sencillos que nos ahogamos un vaso con agua. ¿Por qué somos así? Vemos como que ese problema más grande que el Dios creador del cielo y del universo. Amén. Entonces vemos ese problemita inmenso y comenzamos a mentalizarnos tanto en ese problema que nos olvidamos de Dios. Y después reaccionamos y decimos, uy, pero ¿por qué yo hice esto? Hice lo otro. Por la falta de fe. Y la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. También por la falta de oración. Eso lo podemos ver en Marcos capítulo 14, el versículo del 37 al 38. También puede ser por la falta de amor. El mundo está consumido en la maldad. Estamos en los postreros tiempos, en los finales, perdón, donde el amor de muchos se va a enfriar por haberse multiplicado la maldad en la tierra. Hace poquito en Chile comenzaron a aprobar los abortos, en casos específicos, pero igual son abortos. Matan una criatura en el vientre de una mujer. Y así anda el mundo. Pleitos, contiendas, guerra, rumores de guerra, etcétera, etcétera. Y se nos quiere enfriar ese amor. Y nos lleva a aquel comportamiento extraño, de tener un comportamiento inadecuado con el que nos dio la vida y nos perdonó todos nuestros pecados. Qué desagradecidos somos muchas veces. Y cuando hablo del amor, ¿será que yo estaba dejando los niños años ahí grabando mientras que todavía quedo con un rato? y cuando hablo del amor, no estoy hablando del amor ero ni filial, sino del amor ágape, del amor incondicional. Amén. Regresando a Jeremías capítulo 35, versículo 15, ya para terminar, mis queridos hermanos. Leemos Jeremías Mándame papá que lo grabará ahí mientras que vive aquí un rato. A leer, dice: y envía a vosotros todos mis siervos los profetas. Amén. ¿Cuántos creen eso? Que Dios siempre está enviando siervos a predicar su palabra. Amén. Desde temprano y sin cesar. ¿Cuánto nos ama el Señor? Para deciros: volved ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Y el Señor esta noche pregunta: ¿cuáles son tus dioses? Porque no crean, aunque no nos postremos en una imagen, hay otros dioses que nosotros podemos rendirle adoración y culto. Y el Señor en esta noche te está preguntando: ¿cuáles son tus dioses? Si de pronto es la pereza, la ira, los pleitos, los chismes, las novelas, tus hijos. Porque hay muchos padres que idolatran a sus hijos. Y si fallan con sus hijos, intervienen los hijos de sus hijos, desautorizando a sus hijos, porque quieren enmendar un error que ya no pudieron hacer. El Señor no quiere que tú pongas dioses delante de Él. Tu trabajo, si le das más importancia a tu trabajo que a las cosas del Señor, a leer la Biblia, a orar. Porque para hacer cualquier cosa tenemos todo el tiempo del mundo. Pero para leer la Biblia y para orar y para ayunar, siempre hay una excusa. Pero a favor de nuestra carne, en contra de Dios. ¿Por qué somos así? Tu orgullo, si tienes un Dios de orgullo, de desobediencia, de truhanerías. Amén.
Para que no sepa qué es truanería, lo voy a explicar. Son malas palabras. Y en nuestra cultura costeña es fácil salirse, como si estuviera dentro de nosotros. Tras que tenemos una naturaleza pecaminosa, la alimentamos y sí que peor. Y la palabra del Señor dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor, apártese de iniquidad. Entonces, si tiene alguno de estos dioses, entrégaselo al Señor. Dile al Señor, ahí están mis dioses. He sido de pronto negligente, perezoso, desobediente. Me ha ido mucho, con mucha facilidad. Dios no quiere que seamos así. Más bien que seamos llenos del don del Espíritu Santo, de los frutos: gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Y cierro con esta historia de por qué somos así. Había una señora que conducía un vehículo a mucha velocidad, estaba en una ciudad estresada, el tráfico, los semáforos, los carros. Entonces la señora despoticaba y hablaba mal y decía un poco de cosas, sandeces, trataba mal al conductor que estaba al lado, que no sé qué, y trataba muy mal a la gente y andaba acelerada y toda desesperada. Entonces llega un policía y la requiere. Le dice: bueno, señora, me hace un favor, necesito que me acompañe a la comisaría de policía porque necesito chequearla, investigarla para ver cómo usted. No, pero yo qué hice, señor policía, yo no hice absolutamente nada. ¿Por qué me lleva? No, acompáñame. Se la llevaron para la estación de policía. Cuando llegaron a la estación de policía, el policía le entrega sus papeles y le pide disculpas. Disculpe, señora, fue una equivocación, todo está en regla. Entonces la señora quedó así y dijo: ¿usted por qué me requirió, señora Henry? Dice: pues bueno, le voy a decir por qué yo la requerí. Cuando usted iba en ese tráfico tan pesado, su comportamiento que tenía no comportaba con un aviso que decía el carro: Jehová mi pastor, nada me faltará. Yo asumí que usted no era la dueña de ese carro y que por tanto el carro era robado. Amén. ¿De qué nos habla eso? De un comportamiento que no concuerda con lo que creemos o decimos ser. Hoy en día todo el mundo se quiere identificar como cristiano. Hace unos años atrás era un tabú, era la religión tradicional. Hoy en día la religión tradicional abrazó el cristianismo, todos son cristianos. Amén. Pero hoy en día nadie se quiere proclamar evangélico, porque es un compromiso mayor con Dios. Usted evangélico, nos da miedo de avergonzarnos de que nos llamen evangélicos. Nos debemos identificar como cristianos, como evangélicos, y andar dignos de ser hijos de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué somos así? Es para que ustedes reflexionen en este momento. Y yo los invito que en esta hora, ustedes ahí donde están, pueden inclinar sus cabezas y vamos a hacer una oración. Y si usted quizás ha pasado por estos momentos de ese comportamiento, de por qué somos así, es un momento que usted tiene para que le diga al Señor: Señor, ayúdame. Señor, cámbiame. Señor, me arrepiento de todo mi mal comportamiento. Te he ofendido, te he fallado, me he equivocado. He pecado contra el cielo y contra ti. Y en esta noche, Señor, yo te pido que tú me perdones, porque he fallado delante de ti. Quizás me he avergonzado del Evangelio. Quizás he querido regresar atrás. Quizás te he ofendido con mi modo de vivir. Pero yo te quiero pedir perdón. Yo no quiero llegar más a aquel punto de tener que cuestionarme y decir: ¿por qué soy así? Quiero creer confiadamente, expresamente en ti, Señor. Quiero que tú estés conmigo. Tu palabra dice: puesto los ojos en el autor
y consumador de la fe en Jesucristo. No quites tu mirada del Señor. Permanece con esa mirada en Cristo Jesús. Señor, perdóname y ayúdame a levantarme victoriosa en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, ayúdame a ser correcto, ayúdame a ser correcta, ayúdame a practicar la justicia, ayúdame a buscar tu rostro en oración, en ayuno. Ayúdame, Señor, a no, oh Santo, olvidarme de ti. Porque tu palabra dice, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Amén y amén. Gracias, Señor. Pueden darle un fuerte aplauso.